Soy trabajador, obrero de las artes, me dedico a hacer escultura, pintura, grabado, dibujo, soy artista experimental, muralista, muy inquieta, pero me dedico en el oficio en una categoría de intento muy profesional y el artista es eso, una mirada para crear una aportación de su momento histórico. Esa es Ethel Cook. Hay algo muy extraño que me sucedía de niña que yo decía, tengo que ser directora de cine. Pero vaya, escogí a una maravillosa familia, maravillosos padres extranjeros, mi madre y mi padre extranjeros, traídos o atraídos por México. Nos quedamos a vivir aquí y entonces yo siempre sentí como que traía una línea muy declarada sobre el ser artista, escribir poesía, crear cine. Pero vaya, me escogí un reto donde se destinaba a la mujer, en este caso, a ser madre de familia o la esposa futura. Fui educada por escuelas de religión, en este caso maravillosas monjas que intentaron educarme y lo consiguieron para negar todo lo que soy. Después de eso, pues tuve que buscar vertientes que dijera, ok, no puedo ser directora del cine, aún así, cuando me escapaba a eso de los 10, 11 años de la escuela, me escapaba para ir a conversar con Emilio Fernández, el Indio Fernández, que curiosamente llegaba a Guaymas, Sonora, en aquel mercado que se llamaba Mercado Morales, donde tenía una fabulosa fuente de sodas, que a él le gustaba también ir, y a mí me encantaba ir, para ir a ver unos maravillosos pósters que tenía fuente de sodas de Toulouse-Lautrec. Y a mí me cautivaba, me hacía la pinta para ir a ver eso y para ir a conversar con este personaje que me hablaba un poquito sobre el cine. O sea, no sabía yo en ese entonces que estaba ante un monstruo de director del cine mexicano, pero me tocó esa virtud y ese regalo de estar cerca, al menos de esto que les platico, de querer ser directora del cine. Dije, ok, necesito estar cerca de las artes. ¿Quién me puede guiar o quién puede ser dentro de el mapa donde pueda yo hacer casa? Bueno, la pintura, hice poesía también, pero más en el arte. Entonces empecé a pintar, empecé a aprender por mí misma, un poco y tanto rebelde. Pero ya después conocí al Santo Padre de mis hijos, que es alguien muy cercano a la educación y es un gran señor de lo suyo en términos de doctorados, postdoctorados, investigación. Y a través de él me tocó viajar a diferentes universidades y allí irme fabricando yo misma mi propia universidad en ese terreno de ir estudiando un poco en las orillas o en la periferia de lo que era la realidad de en ese entonces mi esposo. Y yo iba creando las clases, me metí a la universidad, ya sea oyente o también y me inscribí, pero siempre en ese tipo de educación alternativa, porque no era yo el centro o el epicentro de ese momento de estudio, sino era mi esposo. Entonces, todos estos retos maravillosos en el que yo iba creciendo, porque yo en ese entonces era lo que se llama un poquito lo que es madre adolescente. Inicié muy tempranamente mi matrimonio en una adolescencia maravillosa, pero muy declarada a ser educada. Entonces iba aprovechando a estudiar, a tomar clases de pintura, a ser oyente en cuanto permiso me dieran para oír a estas clases de universidades muy privilegiadas. Y ya después, un poquito ya más centrada en los años y en la experiencia,
me empecé a trabajar, a crear mis exposiciones, hacer lo que se les llama actualizaciones como artista, y empecé a crecer en la experiencia, experimentando, valga la redundancia, experimentando en esa libertad que te da y que un poco he hablado sobre lo que ofrece el arte. Empecé a declararme cada vez un poco más distante del cómo deben de ser las cosas y apostar mi personaje en cuanto a pintar lo que veo con una interpretación un poquito menos adulterada, tratando de ser auténtica. Luego me ha tocado la gran fortuna en este haber de experiencias, viajar, representar, en este caso Sonora, con los fariseos, tomar pequeñas conversaciones, así es como yo he trabajado. Trato de organizarme con conversaciones conmigo misma y lo que me despierta el interés. Y en esas conversaciones voy declarando, esta exhibición se va a tratar de 30 piezas que conversen cierto tema. En este caso podría decir las batallas internas que se declaran en guerras si no se permite trabajar con ellas, se declaran en guerras en forma externa, y hablar un poco sobre ese ambiente animal que vive dentro de uno mismo y se enoja, y entonces si no conversa, esta se convierte en una bestia y en un demonio. Entonces empezar a hablar un poquito también del corazón humano, es hermana la obra con el espectador. Porque en cierta manera ahí está el espectador, siempre estoy pensando en él también, pero en el respeto que le quiero yo ofrecer como experiencia o compartirle mi experiencia, trato de ser lo más auténtica que puedo y verdadera. He tenido la fortuna de que me ofrezcan murales donde yo pueda trabajar, y en esa lid puedo decir de que han sido zonas muy afortunadas porque he trabajado con temáticas de gran magia, de gran fuerza, que es la historia de Sonora. Y en esa virtud de vivir aquí en este terreno sonorense, en nuestro México, pues el muralismo me ha dado la oportunidad de pronunciar de esta fuerza y hablar de sus pueblos que conforman a Sonora y al occidental que vino a ser parte de Sonora después de los ancestros que ya estaban aquí. Y hablo del Seri, del Yaqui, de los 8 pueblos que conforman a Sonora. Entonces me ha tocado pintar la cosmovisión con la que ellos defienden el nacimiento de su personaje como origen. Y entonces a mí me interesa mucho, gracias a estar en la cercanía con su magia, de que todos cuando estén frente al mural recuerden de qué estampa vienen, recuerden de su fuerza, más el joven. Me interesa que el joven que recuerde de dónde viene, que recuerde su fuerza, que recuerde su herencia. Y eso ha sido el muralismo. Lo pueden ver en el Museo de Culturas Populares y pueden ver parte del muralismo en el Palacio de Gobierno que hice junto con el maestro doctor Fernando Saldaña, y que se llama Los Guardianes del Tiempo, y habla exactamente de los ancestros también. Estoy en un proceso muy padre que está sucediendo aquí en Hermosillo, y es un proceso que se llama la activación del Distrito de las Artes, creados por un proyecto que se llama Proyecto Casa Madrid, donde hay pura colega joven creando muralismo urbano. Y el muralismo urbano, a través de la historia de su manifestación, pues ha jugado un papel muy rico en términos de ciudad, de activación y de transformación de su espacio. Hay zonas que
que hay en México, en Estados Unidos, donde eran zonas oscuras, donde había mucha violencia y de repente viene este tipo de manifestación de muralismo urbano y se transforma transforma su economía, transforma su personaje de habitantes alrededor, crea círculos culturales, crea círculos turísticos y de repente empieza a pulsar una historia en la ciudad y eso activa cosas muy poderosas en la ciudad misma y en el habitante mismo. Ahorita estoy en esa historia y después voy a ir a activar a otros puntos de la región de Sonora. Eso me siento muy afortunada y esto, vuelvo a repetir, proviene de la disciplina del artista. Yo pienso y soy secundo, vaya, lo que decía el maestro Tamayo, Rufino Tamayo. El artista tiene que trabajar las 8 horas del obrero. Siento que eso es decir que tienes que trabajar como cualquier oficio. Hay algo que sucede cuando uno que está joven está encapsulado en una herencia, y esta herencia es el miedo. Y hay algo que sucede con el miedo. El miedo cancela tu espacio creativo. ¿Y qué es un espacio creativo? El espacio creativo es amor puro. ¿Y qué es amor puro? Amor es la potencia más grande que existe en el universo. Y conste que nomás es ponerle un nombre, amor. El amor no tiene nada que ver con la historia de un hombre, una mujer, romance. No, el amor, el verdadero romance es con uno mismo. Y entonces se puede compartir con el otro. En ese romance de descubrir todas las potenciales que tú mismo encierras en relación con tu experiencia de la tierra, en la tierra, hace que te atrevas. Tienes que atreverte a experimentar cosas inusitadas de ti, sorprenderte de ti, para descubrirte. Y nada más de imaginarte todos los personajes que existen dentro de ti y poder manifestarlos en una hoja de papel, en una superficie que hagan tierra todos los potenciales que tú puedes ser. Nada más te piden que te atrevas. Y atreverse un poquito es eso, soltarse del temor. Tengan mucha suerte a todos los jóvenes creativos. Y si me necesitan, aquí estoy. Ya saben.